Hola, buen día, ¿cómo estamos? Bueno, acá amaneció con mucho frío en Buenos Aires. Estoy con unos mates bien calentitos. Y bueno, como en este canal también subimos temas de formación y como habíamos arrancado con una serie de videos explicando la Biblia, más que nada el Nuevo Testamento, la historia del canon, los sinópticos, y el último video que subí fue sobre el Evangelio de Lucas. Y habíamos explicado de que Lucas y Hechos se escribieron en tándem, ¿no? Escribió Lucas esos dos escritos y que fue la iglesia que en un momento determinado dividió, digamos, separó esos dos escritos de Hechos de Lucas, ¿no? Del Evangelio de Lucas. Y esto era común en la antigüedad, esta práctica, porque es muy difícil, digamos, conservar un texto muy largo en un solo papiro o en un solo material, porque en esa época no existían los libros. Entonces, para los que trabajaban estos escritos, es más fácil que el texto no sea tan largo, y es por eso también que otros libros, por ejemplo, del Antiguo Testamento, ya pasaron por este proceso de dividir, digamos, por ejemplo, el tema de Primera y Segunda de Reyes era un solo libro también, y bueno, decidieron dividir para que el texto también pueda también poder ser transportable y demás, porque un texto muy largo es muy difícil de conservarlo en esos materiales que son pesados, digamos, ¿no? Y también el Macabeos, primera de Macabeos y segunda de Macabeos también iban juntos y también se dividió, ¿no? En primera y segunda de Macabeo. Así también vemos el texto de Lucas y Hechos también fue separado, pero al principio hay textos antiguos que lo confirman, que estuvieron juntos, ¿no? Era un solo escrito. Y que la iglesia fue que hizo esta división, justamente también por la importancia y la diferencia que hay entre la vida de Jesús o las palabras de Jesús, que es el mismo evangelio, que la vida de los primeros cristianos o el origen del cristianismo, que vamos a ver en el Hecho de los Apóstoles, ¿no? Esta diferencia. Entonces dice Hecho de los Apóstoles. Hoy vamos a explicar un poquito lo que consiste Hecho de los Apóstoles, que es la continuación del Evangelio de Lucas. Dice, el libro de Hechos es único en su género en el Nuevo Testamento. Este escrito no es ni evangelio ni carta, ni escrito profético. Escribir una historia de los apóstoles después de la historia de Jesús es un gesto único en la antigüedad cristiana. Nadie lo hizo antes que Lucas y nadie lo repetirá después de él. La decisión teológica tiene un valor considerable porque la revelación no se limita ya a la vida de Jesús, sino que en adelante engloba la historia de los testigos. Está hablando de los primeros cristianos y en Hechos lo que vamos a ver es la historia de estos testigos oculares que son los primeros cristianos, ¿no? La vida de los apóstoles, de cómo se van formando esas primeras comunidades, la vida de los orígenes del cristianismo. Entonces dice, es una continuación de Lucas, Hechos, ¿no? El libro de los Hechos se presenta como una continuación del Evangelio de Lucas. En Hechos 1 retoma como un eco a la dedicatoria de Teófilo, inscribiendo este nuevo relato la continuación del primer libro, que es el Evangelio. El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. En la mente de su autor, Lucas y Hechos constituye una sola obra. Acá vemos, ¿no? Que era una sola obra. Entonces dice la verdad, lo contrario, la separación de un texto largo en dos libros es una práctica conocida en la antigüedad. Por ejemplo, el libro de los Reyes y los libros de Macabeo, lo que venía explicando, ¿no? En Lucas 24, 50 y 53 considera la ascensión como conclusión de la actividad de Jesús, mientras que en Hechos 1, 6 al 11 la concibe como una apertura del tiempo del testimonio, ¿no? Un relato de los orígenes, ¿no? Hechos es un relato de los orígenes del cristianismo. Identificar el género literario al que pertenece Lucas y Hechos es una empresa difícil. De hecho, la investigación
no ha encontrado una solución definitiva. Se ha propuesto ver que Lucas y Hechos es una biografía modelada a partir de la vida de los filósofos, o sea, los modelos que vemos en la antigüedad que se escriben sobre vidas de los filósofos, ¿no? Pero vamos a ver la diferencia que hay acá, seguida de la historia de los sucesores. Pero en la antigüedad no se conoce verdaderos relatos que desarrollen la actividad de los sucesores de su maestro. Por ejemplo, uno puede tener la vida de Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Si es un filósofo de la antigüedad. Pero nadie describe la vida de los seguidores de Aristóteles. O sea, esta es una particularidad en la antigüedad, que se relate la vida de los seguidores de Cristo, ¿no? Que sería el origen del cristianismo. Es algo único, dice, es lo que hace Hechos. Entonces, Lucas es, en todo caso, el primer autor de la antigüedad que presenta un movimiento religioso. ¿Ven? Acá lo que estaba diciendo. Por medio de relato histórico. Hechos se une a los relatos de origen presentes en la Biblia hebrea. Historia de Adán y Eva, de Caín y Abel, ¿no? De la vocación de Abraham, el paso del mar de los juncos, etc. Lucas quiere ofrecer al cristianismo de su tiempo un relato de los orígenes que le permite fijar su identidad. Qué interesante esto de que Lucas nos haya relatado el origen del cristianismo, ¿no? Porque ya no es la vida de Jesús, ¿no? Ya no es el Evangelio. Es el origen del cristianismo, la vida de los apóstoles, de los testigos oculares, aquellos que vivieron con Jesús, pero después de la partida de Jesús, ya después de la ascensión de Jesús al cielo. Bueno, vamos a ver la presentación del libro. Al igual que el Evangelio, el relato de Hechos presenta una serie de escenas de curación, de discurso, de conflicto, de desplazamiento, etc. A diferencia del Evangelio, dice, los episodios son un poco más largos, los discursos más amplios, ¿no? Vemos la estructura que dice que el papel del pernio que desempeña la Asamblea de Jerusalén en el capítulo 15 lleva a dividir Hechos en dos partes. La primera dedicada a la misión de los judíos, o sea, vemos esta clara división en Hechos 15. La primera parte, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15, es, digamos, la evangelización de los judíos. A partir del capítulo 15, desde el concilio de Jerusalén, conocida, ¿no?, en el año 59, donde se reúnen todos los apóstoles, ahí ya vamos a ver la evangelización de los paganos. O sea, hay un hecho histórico, que es el primer concilio que celebraron los apóstoles junto a Pablo. Este es el concilio de Jerusalén. Después de ese concilio ya vemos que se da más prioridad a la evangelización de los paganos. Acá dice, ¿no? En Hechos 15, 35. Y lo segundo, consagrar la evangelización de los paganos a partir del 15:36 al 28:31, donde termina. Una particular atención a los personajes principales del relato permite distinguir un ciclo de Pedro. Pedro es el protagonista principal en Hechos, en la primera parte de Hechos, del 1 al 12. Y un ciclo de Pablo a partir del 13 al 28. Pero la narración no encaja dentro de una organización tan esquemática. En 1:8, en Hechos 1:8, Cristo resucitado hace una promesa a los discípulos: vosotros recibiréis una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y de este modo, dice, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta declaración contiene, en síntesis, el programa de Hechos. Y vamos a ver cómo está estructurado este Hechos, ¿no? Hechos de los Apóstoles. La espera del Espíritu Santo, que aparece desde el 1 al 26, dice, ¿no? Ahí aparece, digamos, hasta el 1, 12, 26, donde se da la transmisión con el Evangelio, la ascensión y las instrucciones de Jesús a los apóstoles, y la reconstitución del colegio de los 12, ¿no? Cuando ellos nombran a un nuevo discípulo en lugar de Judas, ¿no?, que es Matías. Esta es la primera parte. Después en Jerusalén, la comunidad en torno a los 12, del capítulo 2, 1 al 8, 1, ¿no? Ahí aparece en Pentecostés, discurso de Pedro,
el primer sumario, templo y discurso de Pedro. Ves que todo el protagonismo de Pedro acá, la primera parte. De Jerusalén a Antioquía es del 8.1 hasta el 12.25. Ahí aparece la dispersión de la iglesia de Jerusalén, Felipe y Pedro en Samaria, bautismo del eunuco etíope, conversión de Pablo en Damasco, actividad de Pedro, curación de Eneas, resurrección de Tíbita, Pedro y Cornelio, bautismo de los primeros paganos, Pedro expone el acontecimiento en Jerusalén, y así, ¿no? Crecimiento de la iglesia en Antioquía, muerte de Santiago y liberación de Pedro, muerte del rey Herodes, Agripa. Todo esto sucede en estos capítulos. Después del primer viaje misionero a los paganos, del 13.1 al 15.35. Acá es donde Pablo vuelve de su viaje y se reúne en el concilio de Jerusalén para resolver esta problemática de que si los paganos tenían que ser circuncidados o no, si hay que imponerle esta ley judía a los nuevos conversos del paganismo. Entonces, en este concilio lo que se va a decidir es que no hay que imponerle esta circuncisión a los paganos, porque esa es una ley propia de los judíos. Lo que sí Pablo lo que va a ofrecer es que, como estas comunidades conversas del paganismo, que son comunidades griegas en su mayoría, y que ya están inscritas en el Imperio Romano en esa época, ¿no? Son comunidades mucho más ricas. Entonces, lo que se va a pedir los apóstoles de la zona de Antioquía o de Jerusalén, lo que van a pedir es que justamente se haga una colecta y que esa colecta de estas comunidades más ricas se la envíen a la comunidad, digamos, más pobre de Jerusalén. Esto es lo que vamos a ver, digamos. En este arreglo es lo que va a llevar el concilio que se celebra en Jerusalén, digamos, ¿no? Es el primer concilio. Después vemos en la misión de Pablo. Pablo se asocia a Silas y a Timoteo, llamado Macedonia, misión en Grecia, Filipos, conversión en Lidia y liberación de la cárcel. Ahí todo, ¿no? Hasta del 15:36 al 21:14. Después viene el martirio de Pablo de Jerusalén, en donde se lo condenan a muerte a Pablo, pero va a ser una travesía larga desde el capítulo 21 hasta el capítulo 28. Todo este viaje, esta travesía que va a hacer Pablo de trasladar desde Jerusalén hasta Roma, ¿no? Y todo lo que él va a predicar en el camino, arresto de Pablo en el templo, defensa de Pablo ante el pueblo de Jerusalén, compadecencia de Pablo ante el Sanedrín, traslado de Pablo a Cesarea, discurso de Pablo ante las autoridades políticas, defensores ante el gobernador Félix, comparecencia ante el gobernador Festo, Pablo apela al emperador, discurso al rey Agripa, viaje hacia Italia, el naufragio, ¿no? En donde ellos naufraga también y se queda en una isla, acogida en la isla de Malta, ¿no? De Malta a Roma. Pablo en Roma, último encuentro con algunos nobles judíos. Bueno, acá está todo explicado de cómo está estructurado, digamos, ¿no? Sabemos que la última parte de Hechos es todo el protagonismo, ya aparece la de Pablo y toda la predicación a los paganos, ¿no? San Pablo que ha hecho tan lindo trabajo para evangelizar al pueblo pagano. Por eso es el apóstol de los gentiles, se lo llama San Pablo. Bueno, acá explica pormenorizado toda esta estructura. Contexto histórico de producción, en qué contexto se produjo. La iglesia de los primeros siglos, que reconocía la unidad del autor de Lucas y Hechos, atribuye la obra a la pluma de Lucas, el médico querido, colaborador de Pablo. Las llamadas secciones nosotros, dice, estas 4 secciones consideran esencialmente el relato de viajes. Al parecer que ya este escrito de Lucas y Hechos es de un cristiano de la tercera generación, un cristianismo de la tercera generación. El autor y su público. El autor anónimo de Lucas y Hechos, que se lo considera, digamos, que es el médico, es un escritor cultivado, gran viajero, que estaba muy informado sobre las topografías del imperio y sus instituciones.
familiar con la Biblia griega de los 70, o sea, conocía muy bien los escritos griegos de la Biblia de los 70, dice acá. Su obra se dirige a lectores cristianos en el seno del imperio, sin que les pueda asociar a una comunidad precisa, o sea, escribe en general, o esto puede acoger cualquier iglesia del imperio, digamos, ¿no? No se puede asociar a una comunidad precisa. Su objetivo es también convencer a un público más amplio, simpatizante del cristianismo. Podría ser escrita para el Mediterráneo Oriental o en Éfeso, Macedonia, Antioquía o tal vez en Roma también. Podría haber sido, ¿no? Y bueno, ahí aparecen las distintas versiones, que hay dos hechos, uno occidental y otro alejandrino. Existen dos fuentes que dan a entender. Ahí explican la frase entre nosotros. Vamos a ver la perspectiva teológica, digamos, ¿no? Que es muy interesante. La perspectiva teológica, dice, de Hechos. Jesús desmantela la espera apocalíptica para fijar la atención a los discípulos en la tarea que han de llevar al término en el presente. O sea, ya no están en la espera esto de que ya va a volver Jesús, ¿no? De la parusía, ¿no? Hablando bien y pronto. Pero la fe de los discípulos es movilizada en función del testimonio que tienen que dar en la historia. Entre la ascensión y la parusía se establece un tiempo en el que la fidelidad no consiste solo en esperar el reino de Dios, sino en colaborar en la difusión de la palabra. Lucas es el representante de un cristianismo donde la preocupación por el retraso de la parusía se ha eliminado en beneficio a una valoración del tiempo presente, el tiempo de la iglesia. O sea, estamos hablando del tiempo de la iglesia, en donde hay como tres tiempos importantes en la iglesia. Primero está el tiempo del Padre, que es todo el Antiguo Testamento. El tiempo de Jesús, en donde transcurrió esos 33 años hasta su muerte y su ascensión, y después cuando ya los primeros cristianos reciben en Pentecostés al Espíritu Santo, ya es el tiempo de la iglesia. O sea que nosotros inclusive, desde ese tiempo hasta ahora, estamos en el tiempo de la iglesia, en el tiempo del Espíritu Santo. El primer tiempo fue del Padre, después fue el tiempo de Jesús, y ahora estamos en el tiempo de la iglesia, que es llevada y es movida por el Espíritu Santo, ¿no? El tiempo del Espíritu Santo. Entonces vemos que estamos en el tiempo de la iglesia. A nadie se le ocurre escribir la historia de la iglesia cuando está esperando a cada momento el fin del mundo. O sea, acá estamos bien claros, ya quedó bien claro de que esa parusía se puede extender en el tiempo. Ya en la mentalidad de Lucas o de este escritor, de este agiógrafo, ya estaba bien definido de que Jesús quizás no iba a volver tan pronto. O sea que se iba a extender en el tiempo esta espera de la parusía. Que hasta hoy en día nosotros esperamos la segunda venida, que sería ese un tiempo de que Jesús, así como ascendió al cielo, él prometió volver, ¿no? Después Lucas, historiador, dice, desde el punto de vista histórico, la obra de Lucas es preciosa, porque constituye junto a la correspondencia paulina nuestra única fuente directa de formación sobre el cristianismo primitivo. Se constata que el autor centró su relato en la difusión cristiana del Oriente Próximo, en Asia Menor, Grecia o Italia, ignorando el cristianismo egipcio y el oeste del imperio, así como también el cristianismo joánico. Se le reprocha el haber idealizado la imagen de la primera iglesia de Jerusalén, Hechos 1:6, y el haber deformado la teología de Pablo. Lucas realiza una lectura creyente de la historia y mantiene solo los elementos que pueden favorecer a la lectura teológica, la cual consiste en mostrar que Dios conduce a los suyos. En segundo lugar, Lucas quiere explicar de qué modo el Evangelio abandonó su espacio originario, el judaísmo, para llegar a los paganos. El itinerario de Jerusalén, de Hechos 1 a Roma, Hechos 28, simboliza una apertura de la palabra
al mundo. En tercer lugar, Lucas está persuadido de que Pablo fue el instrumento privilegiado a través del cual el ofrecimiento de la salvación llegó a los no judíos. La historiografía lucana es, por tanto, teológica. No pretende recapitular todo lo que hay que saber sobre los orígenes del cristianismo. Bueno, acá está bien claro, ¿no? La visión lucana es bien teológica y no vamos a encontrar así tal cual como pasó en la historia. Lo importante acá es hacer una lectura creyente de esto que nos está ofreciendo Lucas, siempre con ojos de la fe. Entonces, si uno quiere tomar como un historiador, no podemos tomar tal cual, porque a Lucas lo que le interesa es la visión teológica y no tanto la histórica. Entonces, siempre que leemos esto, lo leemos con ojos de fe, ¿no? Es una lectura teológica. Bueno, sigue eh, Hechos, ¿no? Es largo la explicación, pero bueno, me gustaría dejarlo acá. Quizás le dedique un video más a Hechos, porque es larga la explicación y no me gustaría aburrirlos con tan largo discurso. Que es muy interesante, ¿no? Un poco ver esto y analizar de qué es único este escrito de la antigüedad que nos ofrece Lucas y que Hechos es la continuación misma del Evangelio de Lucas. Y vemos que él hace una lectura bien teológica y no tanto histórica, ¿no? Como él dice, y ya recopiló de buena fuente, porque él no fue ningún discípulo, ¿no? Se cree que fue compañero de Pablo, e inclusive acá el texto nos dice que quizás fue alguien más que nada por la visión teológica que plantea, ¿no? Ya estaba bien separado el cristianismo del judaísmo, vemos esta separación tajante, y esto recién en el año 80 se dio históricamente. Entonces los que analizan, hacen esos estudios bíblicos, un poco analizan el contexto y las palabras de cómo están escritos y ahí sacan algunas conclusiones que son hipótesis, obviamente, ¿no? Porque uno no puede dar certeza, pero lo que podemos hacer con esos estudios bíblicos es hacer un acercamiento y para entender también en qué contexto se escribió, ¿no? Y entender un poquito más en profundidad qué es lo que nos quiere transmitir Lucas y Hechos cuando escribieron esto, ¿no? Y siempre hay que verlo con ojos de la fe, porque todo lo que está escrito en la Biblia es para salvación y no para tomarlo como un libro histórico. Bueno, espero que le guste esta pequeña introducción sobre Hechos de los Apóstoles y bueno, nos estaremos viendo en una nueva emisión y seguir ya quizás con los escritos juánicos en la próxima, o el Evangelio de Juan o las cartas juánicas, que es algo totalmente distinto a los evangelios sinópticos. Bueno, mando un abrazo, bendiciones para todos. Muchas gracias.